¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Llegamos al encuentro auge de este día en que nos reunimos en torno a la Santísima Virgen para conocerla más a ella, y conociéndola a ella como reflejo de Cristo y de la Iglesia, estamos conociendo más a Cristo, conociendo más la Iglesia, amando a Cristo y amando a la Iglesia. Gracias a todos ustedes de nuevo por conectarse con nosotros, todos los radio, internauta escuchas de Radio María, y gracias al Padre Germán por esta iniciativa para su programa María, la hija predilecta del Padre. Saludo a Orlando y a Ramón en este día especialísimo, porque el tema de hoy es, yo les tengo una sorpresa, y es sorpresa para Ramón y también para Orlando. Bueno. Antes de eso los saludo y les doy la bienvenida aquí al programa. Gracias, Camilo. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué sigo diciendo? El tiempo hermoso y los momentos muy hermosos cuando conversamos sobre la persona de la Santísima Virgen María como hija predilecta del Padre, Madre del Redentor y personaje bien escogido por el Padre en el plan de salvación del género humano. Muchas gracias, saludo especial. Acostumbrados estamos a las sorpresas de la Virgen porque es tan vasto el panorama mariano que cada día trae sorpresas. ¿No es verdad? Es que con María, ya lo hemos dicho, lo hemos recordado varias veces, trayendo aquí a la mesa de trabajo que nos acompañe a San Bernardo de Claraval cuando dice María nunquam satis. Nunca vamos a terminar de conocer y de amar a la Santísima Virgen, ni siquiera en la vida eterna, porque en la vida eterna, viendo a Dios cara a cara, lo vamos a ver. Ay, me recuerdo de la Divina Comedia, contemplar a Dios a través de los ojos de María. Sí, la contemplación divina, presencia de manifestación, una de las 4 presencias que tiene Dios con su creación. La última, purísima, es la presencia de manifestación, donde la criatura que ha llegado a Dios, que se ha salvado, que se ha purificado, ve a Dios cara a cara, de resto no. Mayor regalo que vamos a recibir en la eternidad. Pues se llama presencia de manifestación, pero al ver a Dios cara a cara, como es Dios, ¿cómo será eso? Pero eso se llama visión beatífica. Por ahí cerquitica está la Santísima Virgen María. Presencia y diálogo con la Santísima Virgen María de manifestación. Y que a cada uno le ve cómo será la caricia de la Virgen para sus hijos ya, allá en esa presencia, diciendo la Virgen, vieron que siguieron por el camino por donde era, que están gozando. Pues me imagino yo. Claro, no, y el ángel de la guarda, a ver, todo. Pero Ramón, eso cara a cara también hay que entenderlo. Porque nunca entraremos en el conocimiento absoluto, total. No a Dios en su totalidad, no, eso es imposible porque ni a la Virgen, no la naturaleza humana no tiene la capacidad. Ni a esos personajes que hay allá. Pero miren que para darnos cuenta de los límites que Dios colocó a la naturaleza humana, tenemos que involucrarnos en el conocimiento de la Santísima Virgen. Yo creo que uno entiende eso de los límites de la naturaleza humana, porque yo me acuerdo era una de las intenciones que aquel gran pensador católico Plinio Correa Oliveira colocaba en el rosario. Miren esta intención que él colocaba en el rosario tan bonita. Y ya me acuerdo y me ha olvidado. Él pedía un amor a la Santísima Virgen
y un amor a la Eucaristía y un amor a la Iglesia hasta donde los límites de la naturaleza humana y la gracia lo permitan. Es que ese es el trípode, ¡Guau! Camilo. Iglesia, María y Eucaristía. Es que ese es el trípode. Sí, yo quiero saber hasta dónde llegan los límites de la naturaleza humana y de la gracia. Mire a María. Y aquí nos conectamos con la frase una frase perturbadora que dimos al final de nuestro programa anterior. Dice, no, y es que no es tampoco, es una especulación pues del padre Smaus así nomás, ¿no? Eso tiene una sustentación teológica, inclusive en la misma Gaudium et Spes, en la Lumen Gentium, Sí. dice el padre Smaus, María es en pleno sentido el hombre nuevo formado por Cristo. O sea, se acabó el programa. Ahí termina María, la hija predilecta del Padre. Está todo dicho. Está todo dicho. María es en pleno sentido el hombre nuevo formado por Cristo. Guardadas las infinitas proporciones y solo a manera de, digamos, de instrucción pedagógica, repito lo que comentábamos en el programa anterior. Algo así como que la esperanza de Dios con el hombre se ve realizada en María. Claro, eso del hombre nuevo en los linderos teológicos no hay que tomarlo en el sentido de género. Muy importante eso, ¿no, Ramón? No se puede. Sino en el sentido de creación de los hijos de Dios. Sí. En ¿Por ese qué? sentido. Porque hacia allá clama la naturaleza humana. Claro. La finalidad y la predestinación, recuerdan que en algún momento hablamos sobre la predestinación también. Somos predestinados por Cristo a la vida eterna. Claro, mire, Dios creó, porque ese pensamiento que has anunciado, proclamado más bien, es un pensamiento que gastaría horas y días pues A ver, explorándolo. vamos aproximándonos a ese elemento. Hombre nuevo. Hombre nuevo en este texto que estamos manejando, estamos siendo orientados. Hombre nuevo, lo dice San Pablo. Y formado por Cristo, no es formado por Exacto. Buda. Nuevo porque el ser humano se salió de los carriles, se salió de la perspectiva de Exactamente. Dios al O crearlo. sea, es una renovación. Una renovación. Exactamente. Por Eso- eso a ver, mira, es que estamos pisando un terreno hermosísimo, pero Delicado, pues. muy delicado, sí. porque Dios es creador de todo cuanto existe. Había un plan A Sí, en esa creación, sí. y en ese plan A, Dios ya había contemplado la creación en toda su dimensión. Plantas, aguas, energía, animales, todo. Ángeles. Ángeles. Pero había una creación explícita que sería imagen de Dios. Por eso él creó el hombre a imagen y semejanza de Dios. Es síntesis, como síntesis del universo creado. Es que fíjate que Dios no hubiera tomado una decisión tan infinitamente pues incomprensible para nosotros, de una redención que reclamaba uno de su misma naturaleza. Es que donde está lo grave ahí es que para la redención del mundo toda la humanidad hubiera podido sufrir, pero un sufrimiento insuficiente para justificar la reconciliación con Dios. Tendría que ser uno de su familia, Exactamente, en de la términos misma muy naturaleza. antioqueños, de su parentela. En las mismas Sí, lo único que tiene la categoría, pues para verlo de ese lado así muy humano, pues, o coloquial. Claro. Alguien de su misma categoría para poder pagar la deuda. Y no había nadie. No había sino nadie. El mismo Dios. Uno de la Santísima Trinidad. Exactamente, por eso, este hombre redimido en este texto y en este contexto, el hombre redimido ya es el hombre reflejo de Cristo. Claro, por eso Ya es el hombre reflejo de Cristo, porque Lo que en el plan A no alcanzó, estando en el paraíso, Dios le da
por la economía Exacto. de la gracia. Exacto. Para, Por la mí, para mí gracia. es una nueva creación. Por Sí, una sí, sí. nueva No, creación. porque es por el la hombre gracia, nuevo. es por la gracia, el por eso un hombre nuevo. Sería Sí, sí. como el punto uno del hombre nuevo. Segunda interpretación del hombre nuevo. Es el hombre, ya reflejo de Cristo, que busca vivir como Cristo en todo su hacer. Y por eso María, que es la centralidad de este pensamiento, por eso María es el prototipo del hombre nuevo. Importantísimo. Es Porque, que eso, a ver, eso es perdón clave. Perdón, Camilo, es que ese hombre nuevo, ya como nuevo, es porque ha aceptado el llamado de Dios a ser hombre nuevo. Y El para sí. ese efecto, El ha- sí. Es que ese hace- sí de ha María, hecho- ese sí claro. de María se traduce en el que quiere ser como Cristo. eso, la respuesta radical de la humanidad al llamado de Dios para una nueva una naturaleza que alcanza el auge de su manifestación en la semejanza de Dios, ese sí lo da María. Cuando ella dice sí, es sí, Madre de Dios, sí, asumo corredención del género humano, sí, acepto ese llamado de Dios a una renovación de la naturaleza humana. Es que hubiera sido frustrante para Dios. Sí, sí, no, suena, es fuertecito, Sí, no, pero perfecto, es así, en sí, esa línea. hubiera sido frustrante para Dios, pero también es importante Una considerar- segunda, imagine usted Dios, la Santísima Trinidad, una segunda segunda vez para creación. esta redención, y esto no dio en nada. y esto no dio resultado. Y Ave María, por Dios. Entonces, para esto hay que tener Madre de todo- todas las esperanzas. Como yo los antioqueños, Ave María. Es Ave María, sí. Esto entonces hay que entenderlo en ese sí del hombre que quiere ser redimido, aunque ya por voluntad de Dios fue redimido, porque la redención es decir, de libertad del hombre. Dios pone su parte y la puso. Vea, hombre, estamos nadando en la superficie de aguas profundas. Pero el hombre, Eso- eso es. el hombre redimido, que es el Cristo, es el reflejo de Cristo, ¿qué sucede? Además de su sí, recibe ese sí, da ese sí, porque ha recibido y ha querido y ha aceptado, ha recibido. El Espíritu Santo lo ha recibido el amor del Padre y el amor del Hijo, es decir, la Trinidad la ha recibido para poder entrar en ese ser nuevo, redimido, para parecerse a Cristo. Es decir, para poder Oído. ser reflejo de Cristo. Oído pues, y cuando Dios ama, infunde el amor. O sea, si la criatura más amada por Dios es la Santísima Virgen, en ella fue infundido el amor de Dios como en ninguna otra criatura. Por eso es que con toda la autoridad del caso, la autoridad de la iglesia, del magisterio de la iglesia, el padre Schmaus puede decir, ella es, María, ella es en pleno sentido el hombre nuevo formado por Cristo. Y dice más adelante, que es un poco más radical, en María se manifiesta a toda luz, oído, no es un destello, no, en María se manifiesta a toda luz la grandeza y la dignidad del hombre redimido. Bueno, Tremendo eso, ¿no? Eso es muy fuerte, porque los efectos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se evidencian por antonomasia en la Santísima Virgen. De tal forma que si María no existiese, Que sería ya un absurdo, pues. claro, pero en la hipótesis, Sí. si María no existiese, Pensando el absurdo de que María no existiese, sí. pensando en ese absurdo, el hombre no tendría forma de apreciar, de encontrar el elemento redimido. Ahí me parece clave. Ven y ver, ya. Miren esto, a ver cómo les parece. A ver si está muy arriano o nestoriano, me dicen. Espero que lo diga la iglesia más bien. Claro. Si el hombre se hubiera quedado a lo largo de la historia en una serie de elucubraciones y especulaciones al respecto de los efectos de la redención, se quedaba en el aire y patinando. Si yo quiero conocer a fondo los efectos de la redención en la naturaleza humana, los leo en María. Claro. O sea, sí, ahí señor, está. ese axioma
No, es de que, intelección. es que no sería de otra manera. Tiene que ser así. ¿Cierto que sí? De lo No me contrario- peleé, no me resbalé. De lo Por ahí está la contrario, cosa. el hombre redimido en el ideal de Cristo no sería redimido. Pues En el ideal En de el Cristo. ideal, o sea, el ideal, no, de ahí que esa esperanza de Nuestra Señora, o sea, esa esperanza más bien, la esperanza de la Santísima Trinidad, si pudiéramos y decirlo no es así. porque María haya sido redimida, sino preservada. Ah, claro, ante premisa mérito, ¿no? Que por lo- Sí. Desde toda la eternidad. Todos los méritos de Claro, Cristo. no fue sí. que ella tuvo las consecuencias del pecado original y fue limpia por la redención. No, ella fue limpia o fue preservada antes incluso de que el pecado tocara en ella. O Es las que hay que consecuencias. entender que en María fue posible el que un ser humano tuviese la pulcritud total posible. En María, Tota pulcra es. toda pulcra, toda limpia. Es que, véame, lo de María es insondable, eso pues. Y pulcrum, el esplendor de la belleza, ¿no? Y si asimilamos nosotros esta relación que acabamos de dar, en que el hombre, el redimido es reflejo de la Virgen, porque es reflejo de Cristo. Si asimilamos eso. También, eso por ejemplo es muy antropológico. Eso en la línea de la teología, de la antropología teológica, es muy interesante porque es la comprensión del hombre redimido en María. Eso es antropología teológica. Entonces, cuando nosotros vamos y observamos a la Santísima Virgen, el estudio de la Mariología, y lo dice ahí el padre Smaus, ahí antes de que se nos oído los que algunos han pedido el documento, otros no, recuerden que en las redes sociales Teología con el profe Camilo piden el documento, con muchísimo gusto le hacemos llegar este maravilloso documento mariológico del padre Michael Smaus. Aquí va a decir el padre al final en esta página 36, va a decir: por eso en la Mariología corren estrechamente casi todas las líneas teológicas. Unidas. Unidas. Pero claro. Estrechamente unidas, casi todas las líneas teológicas. Cristología, eclesiología, antropología y escatología. Bueno, El fin del hombre, el llamado fin del hombre. Porque es que esta lucha, o todo esto antes del fin sin sentido, no sería fin, sería un Claro. accidente. Entonces la escatología, que nos lleva a considerar el fin por El fin último del cual el hombre. hombre fue creado, ahí es donde precisamente tiene que estar unido a la intención, a la idea, al plan, al proceso, al camino recorrido en la redención, desde la creación hasta la salvación del hombre después de haber pecado, para poder llegar a ese fin. A mí todas estas consideraciones, reflexiones, discernimientos me llevan es a amar mucho la misericordia de Dios, porque como es infinita, abarca nuestra ignorancia. ¿No? Y cada vez que encontramos algo aquí es como un ventanal nuevo, ¿no? O sea, Sí, como lo sí, llevan a usted a sí. conocer un... Ventanas, Me acuerdo son conociendo, puertas que se abren. conociendo Chambord, aquel maravilloso palacio, el castillo de Chambord, construido por Francisco I, rey de Francia. Francisco I tenía un gusto especial por los venados, entonces él iba y cazaba venados 1 o 2 semanas al año. Entonces dijo: ve, yo quiero un castillo ahí, en el Valle del Loire. Mandó a construir Chambord, uno de los más bellos castillos Ajá. de Francia. Iba solamente 2 semanas al año. Conociendo Chambord, uno va subiendo las escaleras. Hoy en día casi todo desocupado, están solo los salones y tal. Eso está lleno de ventanales. Y por cada ventanal que usted se asomaba, veía o el Loire, el río Loire, Ajá. o alguna de los valles ahí, de los frentes. Cada ventanal le mostraba a usted un panorama diferente. El sol entraba diferente, los árboles eran diferentes, el río, Estaba tal. puesto hacia diferentes No, es que puntos cardinales. y adelante tiene una especie de lago. Entonces, cuando uno está al frente del lago, uno ve el palacio reflejado en el lago. Entonces uno dice: ¿qué es más bello, lo que está caramba. reflejado o el lago? Hermosísimo, Bueno, una cosa así. seguro. Pero estando dentro del palacio, digo esto en función de una imagen, cuando uno está en el palacio y se va asomando por diferentes ventanales de diferentes lugares del castillo, uno va viendo panoramas diferentes, uno más encantador que el otro,
más profundo, ¿Eso menos fue su profundo. adrede, Camilo? No, es que, ay, yo no sé, Francia O tiene algunos algunos... estudios casualidades. No, yo diría que O intuición. son no casuales. sé El lugar qué. es muy lindo, pues, porque es que por algo la nobleza de la época, hablamos del siglo XV, XIV, XV, XVI, esas construcciones que se dan ahí, son todas de la más alta nobleza francesa, entonces escogieron el mejor lugar, el mejor Claro. clima, con la más bella fauna y flora, entonces donde Claro. usted mira, o sea, allá caen las hojas en un jardín y no es vaya barra ese basurero, no, déjelas ahí porque adornan la grama. Qué bonito. O sea, hombre. ¿me entiendes? Hay una especie de Sí, carisma sí, especial. sí. Entonces, yo digo eso Y el porque... cambio estacional debe ser maravilloso. No, pues imagínense, me tocó Claro. un diciembre allá, un frío helado así, pero Claro. los colores diferentes, pero maravillosos. Claro. Entonces yo digo, asomándonos por esos ventanales de la Mariología, a través, en este caso, los ojos del padre Michael Smaus, nos vamos asomando en cada programa por un ventanal nuevo. Y uno dice, wow, Sí, esto así estaba es. aquí. No Algo so- habíamos visto de ese bosque anterior, Ramón. Pero ahora en este bosque hay unos árboles. ¿Sí ven ese ciprés ahí? Y ese ciprés entonces, porque aquí nos muestra ya la eclesiología. Por allá, escatología. La Y escatología, vamos la encontrándonos antropología. panoramas que uno dice. Entonces, hoy, por ejemplo, el padre va a decir, esta está también de las que lanza, él tiene una pluma fuerte, dice. En la Mariología se manifiesta la Mariología se manifiesta como el punto de intersección de las principales afirmaciones teológicas. Exacto. Punto Wow. de Intersección. intersección, de encuentro de estos campos. Y de las principales afirmaciones Y- teológicas. Exactamente. Entonces, Volví a anunciar ese en la Mariología. En la Mariología se manifiesta como el punto de intersección donde se cruzan las líneas, pues. las principales afirmaciones teológicas. Oye, hombre, se eso- cruzan. eso O sea es- que no es una alternativa más y No, esto es un no, llamado no, de no. atención inclusive para algunos. Uno a veces escucha por ahí algunos seminarios rarísimos. Como dice por ahí un humorista, no, eso no pasa aquí en Colombia. En algunos seminarios uno dice, no, ya Mariología no dan. Oído, cuidado, porque si usted quiere encontrar un punto de intersección, oído, punto de intersección de las principales afirmaciones teológicas, mire a María y contemple la No, Mariología. es Ahí que está. si vamos a entender. Aquí si- está clarísima la imagen que está dando La- Ramón. Ahí está, vea, ahí está. En un círculo en central lo tenemos gráfico, que, ya la hemos Exact- visto. Exactamente, en un círculo central. Entonces, nos lleva a lo siguiente. Ahí en esa intersección, ¿dónde se encuentra? Atención, intersección, doble C. Doble C, intersección. Porque en radio es bueno aclarar eso. Se cruzan no es, líneas. Cruzan, no es se cruzan. intercesión. Entonces, nosotros vamos encontrando No es la intercesión de María, sino la intersección. intersección Cruce de caminos. de pedir por otro. Intersección, corte, cruce. Cruce. Claro. Imagínense en un punto Exacto. o un círculo donde se cruzan, se intersectan varias líneas. Esas son las principales afirmaciones teológicas. Exactamente. Entonces, Sí. en mirada esas afirmaciones mariológicas, teológicas, eclesiológicas, antropológicas y escatológicas, mirar las afirmaciones Así es. que se cruzan ahí, precisamente. Entonces, encontramos como una respuesta a el para qué. ¿Para qué de qué? ¿Para qué de la creación? Tenemos que ir a la creación. ¿Para qué de la creación? Para conocer esa razón de la creación, ahí nos vamos a encontrar una de las respuestas. Encontramos el campo, llamémoslo campo o motivo o problema o prolegómena, el porqué de la creación. El porqué, el para qué de la creación. ¿Para qué? Del pecado. ¿Para qué? De la redención. ¿Para qué? De la salvación. ¿Para qué? De la existencia. ¿Para qué? Del fin. Encontramos ahí en ese punto. Por eso ahí me- le encontramos respuesta. Son las principales líneas de reflexión cristológica, pasan por ahí, por la Pero Mariología. me sorprende mucho lo que has dicho, Camilo. No tengo un conocimiento en ese sentido, que haya, como decir, instituciones en donde se hace a un lado la Mariología como si fuera un apéndice. O una figura ornamental. No, hombre. Hoy lo escuché de un sacerdote, recemos por él, me lo dijo a mí. A María hay que tenerla muy escondida como en el Evangelio.
Entonces él había optado por no tener imágenes de la Virgen en la parroquia, porque a María había que tenerla muy escondidita como en el Evangelio. Un poco sarcástico ese comentario también, lo digo y lo digo Lo aquí que sin, pasa es sin que- tapujos, con cierto veneno, pues el comentario. No, eso ahí Pero hay uno una... dice, o sea, es la protestantización de la iglesia. Yo en el le fondo. Es un preguntaría- pensamiento protestante. Yo le preguntaría con inmenso respeto, que aprecio muchísimo el Estado Por veneración al sacerdotal. Estado, Sí. ¿no? Al Estado Le clerical. preguntaría, ¿Cristo escondió a María? Claro. A ver qué respuesta habría. Los contados momentos en los cuales la Santísima Virgen aparece en la Sagrada Escritura es a partir de la exaltación del propio nuestro Señor o de Dios Padre es que directamente. no se necesitaría más Camilo. Ella no apareció poco, apareció lo que tenía que aparecer. Pues así de sencillo. La Virgen María no apareció poco en la Y en Escritura. momentos no secundarios. En momentos decisivos. Atención. Aquí nos da Nacimiento, en pasión, muerte y y resurrección. ¿Qué más quiere? resurrección. Aquí, Y exaltación del Mesías en la boda Y de la venida del Caná. Espíritu y Santo. la venida del Ah, Espíritu Santo. aquí. En Por los eso momentos decisivos del plan de... nos estamos de nuestros- encontrando con las manifestaciones de Dios en el plan de salvación y el papel de María en ese plan de salvación. Por eso, en mi inquietud anterior, cuando preguntamos el para qué de la creación, ahora encontramos el para qué de María en la creación, papel de María en la creación. También. Bueno, ahí rayan, es decir, ahí llegan los arrayanes, florecen los arrayanes, que florecen una vez al año. María en el pecado del hombre, no de ella, del hombre. ¿Para qué María en el pecado? ¿Qué fue lo que pasó? Ese Claro. poder intercesor de la Santísima Virgen en Entonces, medio de la conversión del hombre. Aparece María, preservada de todo pecado, en el Génesis, y una mujer que aplastará Como esta la reflexión de cabeza. Ramón es valiosísima Que porque aplastará la cabeza. Pues entonces, ¿cómo así? Y es que la Virgen tiene que ver mucho en el pecado. Claro, no como pecadora, sino como corredentora, por Dios. pero mira qué bonito, No Ramón, como lo sujeto que... de, no como Muy sujeto bonito de eso, sí. pecado, sino como cómo pagar y remediar el pecado. Es que es impresionante lo que decís, Ramón, y es una verdad teológica porque se le ocurrió al Señor, si creemos pues en la Escritura, en el Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura, se le ocurrió decir que una persona de la humanidad aplastaría la cabeza de la serpiente. Mire, una persona de la humanidad. Además, lo más humillante para el demonio, la derrota más humillante para el demonio es que una criatura humana fuera la artífice y la que lideraría, en el fondo, la destrucción del plan del demonio. Porque es así. Pero según Apocalipsis, pareció una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Bueno, toda esa lectura sagrada, es decir, la reacción del demonio en la rebelión, porque esto es eterno. En la rebelión de los demonios, Esa rebelión del demonio, en el fondo, es el modelo de todas las revoluciones entonces, del hombre a pero que través de la empieza historia. Aquí, bueno, Así es. bueno, pero quisiera como concluir la idea. María en la redención. ¿Para qué María en la redención? Ya repito, ¿para qué en la creación? María, ¿para qué María en el pecado? ¿Para qué María en la redención? ¿Para qué? María, pero ¿qué tiene que ver María en la redención? Señor bendito, estamos aquí. Ese sí, en el momento de la anunciación, es el inicio de la redención del género humano. María La apertura. en la escatología. ¿Y qué tiene que ver con el fin mío? Es que la madre de Dios tiene que meter en mi fin. No, ella es parte de mi fin, porque el fin de la criatura es Ser imagen plena ser de Cristo. imagen plena de Cristo y gozar de Dios en la manifestación, en la presencia de manifestación con ella. Así que estas relaciones que hacemos nos dan cabida a esa persona Y linda. hay una que te falta. Y te falta razonablemente.
porque tiene es tan escondida esa grandeza que no tiene por qué aparecer en el Evangelio. María en la resurrección. No, por supuesto, María Claro. en la resurrección. Porque es que María está por encima de, diríamos, de las dudas humanas, de las comprobaciones humanas que el Evangelio nos tendría que mostrar, de una Magdalena, de unos apóstoles, entre ellos un Tomás. María está por encima de la expectativa humana en la resurrección. María fue la que se abrazó con Cristo, primicia de la resurrección. ¿Con quién más iba a abrazar Cristo de primera mano cuando resucitó? Eso lo vamos a ver en la segunda parte, porque Orlando va a continuar con esta idea fenomenal. María en la resurrección. Volvemos en un minuto. Ahí está, no es fácil dejar en claro todos los elementos y las reflexiones que involucran a la Santísima Virgen, porque según lo que hemos ido meditando y estudiando hasta el presente momento, la Santísima Virgen está ahí, donde usted quiera mirar a Cristo, leer a Cristo, ahí aparece la Santísima Virgen. Porque ahora en esta segunda parte vamos a ver profundamente qué contiene propiamente la Mariología, porque nos quedamos con un panorama muy corto cuando creemos que Mariología es solo la Virgen María. Ajá. No, el estado de redención pleno del hombre lo vamos a meditar y contemplar también cuando profundizamos en la Mariología. Pero estamos en esta idea. En la Mariología se manifiesta como punto de intersección las principales afirmaciones teológicas. Hablábamos sobre la creación, hablábamos sobre la redención, hablábamos, bueno, redención y pecado. Hablábamos, ¿qué más era, Ramón? En el pecado, en la redención, en la existencia del ser humano. En la propia existencia, En la propia existencia del ser humano. Del ser humano y la existencia de Dios, por consiguiente, también entra acá. María en la existencia de Dios, no les dé miedo. María en la existencia de Dios, así María sea creación de Dios. Y María en el fin, en la escatología. En la escatología. Eso no está mal dicho porque María es voluntad de Dios y Sí, listo. claro. Exactamente. Entonces, Pero ahí hizo una acotación también Orlando sobre la y resurrección. María en la resurrección. Entonces ahí, hombre, ¿y cómo así? ¿Y qué tiene que ver? Pues, Habría mucho que decir, pero Orlando dio las pistas iniciales. bueno, entonces, Recordemos Orlando y a ver, seguimos por ahí porque vale la pena. Terminamos con la redención y pasamos a otro panorama muy interesante. María en la redención. La resurrección, perdón. En la María resurrección. en la resurrección. María en la resurrección. O sea, Nuestra Señora guardaba dentro de sí la esperanza, ¿cómo delimitar ahí la esperanza con la certeza? Porque sin perder la esperanza, ella tenía la certeza. Yo me quedo ahí en esa dicotomía. Es que hay una parte... Sin perder la esperanza, tenía la certeza. claro, ¿no? Porque ella comprendía, inclusive desde el plano natural, intelectual, comprendía perfectamente lo que eran las profecías del Antiguo Testamento. Claro. Y nadie más como ella conocía tan profundamente lo que habían dicho las profecías al respecto de nuestros... Y ahí estaba la resurrección. Esa certeza no implicaba el no sufrimiento de María. Porque a María no lo podemos separar, no es desprovista de lo que es su naturaleza, que es solamente humana. No, ella, claro, Dios quiso que en ella se diera la posibilidad del dolor, porque es una mayor posibilidad de ella, en ella más bien para la virtud. Es que el sufrimiento de María... Pero es icónico. Expresaré yo este pensamiento, mire, siendo humana, el sufrimiento de María supera el sufrimiento que uno experimenta por ser humano, porque María por su Perfección. perfección
sufría más, Tenía mayor capacidad de sufrimiento. mayor, el umbral, empleando un término No, de está hoy, bien en esa línea, sí. sí, el umbral del dolor de María es, ¿qué diríamos? No tiene Inefable. inefable, es Sí. misterioso. Que es lo que significa. Cualquiera de nosotros participando de una gotica de esos dolores que sufrió la Santísima Virgen a lo largo de su vida, y ni decir en la pasión, muere. Muere. Pues claro, No aguanta la naturaleza A ver, humana. yo me... una mujer que perdona a los que están asesinando al hijo. ¿Para O qué? sea, y ella eso no escuchando. duele, o es que eso no duele. Claro, ella en el Via Crucis, en la Vía Sacra, acompañando a nuestros En seres la y vía escuchando. sacra. Este leproso, o sea, este leproso al cual mi hijo le devolvió la carne sana que ni un bebé, y este es de los que está escupiendo, insultando a mi Ajá. hijo en el camino de la cruz. Exactamente. No, es decir, O sea, No uno separemos dice, a no María dime- del dolor. Orlando, para que no dejes la idea, estás relacionando María en la redención y En la resurrección. en la resurrección, perdón, la resurrección. Son dos cositas, una pregunta sencilla. Si resurrección tenía que la resurrección como parte de la redención, importancia pues de que conozcamos nosotros esa relación entre resurrección de Cristo en la redención que él mismo se planteó. Y lo segundo, hablando de María, en esos silencios de María sucedía algo parecido. Yo no voy a decir que idéntico, Camilo, para que no me diga que, hombre, esto es debatible. No había identidad. Exactamente. Siempre semejanza. Y han dicho, Mm. el dolor de la Santísima Virgen María en lo que ella le tocó vivir, en la experiencia de la redención, esos dolores estaban a tal nivel de intensidad de dolor que el ser humano no resistía ni la gotica, ni el poquito, ni nada, ni el mínimo grado de lo que ella sufrió. Así Claro. es. ¿Por qué? Porque la relación, o mejor la semejante es esta. En Cristo, Verbo encarnado, estaba oculto a modo de hipóstasis el Verbo divino. Estaba el Verbo a modo, Claro, sí. a modo de hipóstasis. Sí. En María, ahora sí, acomodado, a modo de hipóstasis, la gracia, llena de gracia, y todas aquellas virtudes y dones que recibió, estaban ahí, y lo que hacía más profundo el sufrimiento para que la redención tuviera su cumplimiento, porque la redención se tenía que dar en el sufrimiento para poder satisfacer el pecado del hombre. Pero mire una cosa, es que no es posible narrar el encuentro de Cristo resucitado con una persona cuya muerte no se iba a producir a raíz del pecado. De Cristo resucitado, un cuerpo glorioso, el encuentro con una persona, con su mamá, que no le debía nada al pecado. ¿Cómo se describe eso en el Evangelio? Es que ese relato no es para escribirlo. Porque No, María no debía nada al pecado, que María fue exenta desde la concepción. No tenía que. y le iba a confirmar Jesús a María que resucitó. No, hombre, No. no. María sabía de sobra que Cristo no fue derrotado en la cruz. Eso lo suponía San Pedro y los del camino de señor. Maús, Sí, señor. y María Magdalena y todo eso. Pero María, María en la resurrección, No. en lo que estamos significando acá, estamos aclarando, María en la resurrección es la confirmación del plan de Dios. vea, de para la María no redención. fue sorpresa la resurrección de Jesucristo. No, de ninguna Hablemoslo manera. claramente. No, además que Es ella un acto confirmativo. primero tenía esa certeza intelectual, ella como Regina Profetarum, reina de los profetas, sabía interpretar lo que ya los antiguos habían dicho en el Veterotestamento. Los profetas, etcétera, ella tenía comprensión clarísima, o sea, de ahí ella tenía una certeza intelectual. ¿Ya? Podemos hablar de certeza intelectual, certeza moral, etcétera. Perdón. Eso en el campo meramente natural. Claro. En el campo sobrenatural, obviamente esa esperanza de ella estaba firme y luminosa
porque ella sabía cuál era el plan de Dios, conocía el plan de Dios en el campo sobrenatural. Y después, ella gozaba de una gracia muy especial, la ciencia infusa. ¿La qué? ciencia infusa. Ah, claro, Sí, claro, claro. claro. La ciencia Bueno, infusa ella la tuvo y el siempre. don de Y sabiduría, el don de sabiduría a grados máximos. o sea, era la mayor posesión o la mayor participación, es la mayor participación de la propia inteligencia y la luz divina. ¿Cómo iba a estar fuera del panorama de comprensión de la Santísima Virgen la resurrección? Ella la tenía clara. Totalmente. La resurrección viene. Y el propósito, y sí, el cumplimiento de la redención en ese plan de salvación, ella tenía suma claridad, de ahí que lo que tú dijiste, él se encontró con ella en gracia y en gloria, por la resurrección, no por los sufrimientos, porque ella, Claro. a pesar de que era la madre y veía sufrir al hijo, tenía la trascendencia, es decir, la capacidad intelectual y espiritual del resultado de la redención. Es que para el mucho va cuando celebramos el Sábado Santo de la Soledad de María. Eso hay que, yo no sé pues si mejorarlo o atrevidamente digo esto, de pronto teologizarlo. Es que la Santísima Virgen María sí tenía soledad, humanamente soledad dolorosa, pero jamás inseguridad ni desesperanza, jamás. Jamás no. Es No, como no. cuando a una señora se le muere el marido, se le muere un hijo, se le muere la mamá, pues tristísima porque no lo vas a volver a ver hasta la eternidad. Pero no así el caso de María. No, 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 claro, nuestra Señora rompe todos los cánones de lo que es la Creo naturaleza que, humana. es decir, Delante de la tragedia, delante del dolor, delante de cualquier incomprensión, o sea, una situación incomprensible delante de la Santísima Virgen no tiene razón de ser. Porque No, no para tiene- ella ya había una razón lógica, había una razón Exacto. espiritual, ella abrazaba la voluntad de Dios. O sea, como que no existían esas, no existían, como que no existían, no, ningún tipo de laguna en ese sentido intelectual o moral y existe en la clarito Santísima tenía Virgen. la Santísima Virgen María las palabras del mismo Hijo. Resucitará en 3 días, tendrá que sufrir esto, tendrá que sufrir esta pasión, tendrá que ser maltratado, no sabemos cómo la Virgen Y no manejaba conocemos todos eso. los detalles, la Santísima Exactamente. Virgen le llegaban a Y los al- oídos, y vea al que tercer fulano. día al tercer día resucitará y ella estaba tranquila y ella estaba segura y ella, es decir, la esperanza de ella era un hecho, era una seguridad. Y entonces, a ver, ¿cómo no intelectualicemos esto, sino cómo entender eso? Había la inteligencia de la Virgen, su ciencia infusa y llena de gracia. ¿Cómo entender esto? Tenemos que simplemente decir una permisión de Dios en el sufrimiento, una permisión Y lo de que Dios. convenía para Y que lo ella que sufriera, Dios lo convenía, permitía porque acrisolaba ahora la sí, virtud de la lo Santísima que Dios Virgen. lo permitía. convenía, Dios lo lo que permitía. convenía según el plan divino. Pero miren lo que nosotros ya aquí estamos dando algunas pistas de lo que es la Mariología propiamente. Porque no nos quedamos en la Virgen María, sino que ya hay una perspectiva, una dimensión más amplia, que es el ser humano. El ser humano delante del pecado, el ser humano delante de la virtud y el ser humano delante del plan de salvación y de redención. Entonces confirmamos lo que el padre Michael está diciendo. En la Mariología se manifiesta como el punto, la Mariología se manifiesta como el punto de intersección de las principales afirmaciones teológicas. Y continúa. Esto es terreno caliente. Miren lo que va a decir el padre Smaus ahí. La viveza con que se discute hoy la Mariología en el diálogo ecuménico entre católicos y protestantes solo se puede explicar tratándose de un problema de importancia decisiva. Oído, avance en materia de diálogo ecuménico tiene que ponerse sobre la mesa el problema de la Santísima Virgen. O sea, es una ficha fundamental en que ese diálogo llegue a feliz término. Y no es nosotros negociar lo que la Virgen es, no,
es que los otros entren a comprender profundamente lo que la Virgen es. O sea, nosotros no le vamos a disminuir ni a rebajar a la Santísima Virgen por dialogar. Porque aquí no es un diálogo, no es una transgresión inadvertida intelectual, no. Es que eso no es de Esto la es la ONU. Virgen y esto es lo que ustedes tienen que aceptar. O sea, seguimos conversando, pero partamos de este principio. Es que mira, el ecumenismo no es una reunión en la OEA ni en la ONU. El ecumenismo tiene que ser guiado extranaturalmente, porque no das con la razón humana de los hermanos separados, con la profundidad teológica magisterial de siglos y de concordancia sobre todo. Sí, oído, es que no es eso, yo repito, no es de negociar lo que ya tenemos en la iglesia. No, Es de dejar en claro sobre la mesa aquello que ellos tienen que abrazar. es comprobar el por qué nosotros creemos esto en un ambiente de diálogo, no de rivalidad. El diálogo, cuando se habla de diálogo ecuménico, que esas bases están muy bien sentadas por San Pablo VI, han sido deformadas en algunos contextos, es verdad, Ajá. pero las bases son claras. En el diálogo ecuménico mostramos la verdad que transmite la iglesia para que los otros la abracen de manera abnegada y amorosa. No es otra Claro. cosa. Es que entonces no tuviéramos la verdad. Claro, ¿no? Entonces vamos a negociar y vamos a sacar una nueva iglesia entonces. ¿Cómo le Que parece? los deje tranquilos a ustedes y nos deje tranquilos a nosotros. ¿Cómo No, le no, no, no. parece? Y uno de los elementos, yo diría, explosivo. O sea, esto hay que tratarlo con guantes de seda. Pongamos ahí la cuestión de María, la mariología, porque es un problema de una importancia decisiva. Es que por eso es más próximo con las iglesias orientales Claro. que con las Hay occidentales. mayor porque- cercanía. Sí, sí, sí. Sí, importancia decisiva. No tomar, porque quien toma la persona de la Santísima Virgen María como personaje de segunda, personaje por allá que en razón de haber vivido con otros familiares allá en Nazaret, entonces, y que se concreta en el Evangelio, cuando Jesús llega a su lugar, y entonces y donde la Sagrada Escritura dice, allí no pudo hacer ningún milagro. Ah, lo dices. Porque no le creyeron, entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, y este pues no es el hijo de María. Mire cómo estaban mirando la persona de María. Mire cómo la estaban mirando. Ay, pero es que, ¿por qué? Porque decimos como una situación decisiva. Hay que mirarla en relación a lo divino y a lo humano. Dice más adelante el documento, lo que estamos diciendo. Entonces, allá en ese pasaje bíblico, ve, y este no es el hijo de María, pues, y José el carpintero. Miren los puntos de partida y la consideración, o la intelección, o la conclusión, a pesar de la familiaridad que tenían de María, una personita No. por ahí del bulto, del común. Es que eso no no es del común, no es del común. Eso no pero se captaba. ella en Sí, su sí. silencio, en su humildad, no era que aparentaba, vivía la trascendencia divina, pero el mundo no. Entonces María no es de tercera, ni es de cuarta, ni es un personaje, y a peor más grave todavía, ni es madre de otros hijos, como la pudieron haber Vea, maltratado admiremos en la aquí. historia de la Virgen. Admiremos el esfuerzo humano de José y María por aparentar ser buena gente, buenos vecinos, con verdades que solo ellos conocían. El vecino no sabía No. No, no. que era vecino de... Claro. Habían sospechas. Pues sospechas de que era un gran personaje, porque viendo el niño, viendo a San José, viendo a Nuestra Señora, pues... Y eso le pasó al mismo Jesús cuando ya volvió ahí. Dijo, y este no es el hijo de este. Este no es el hijo de José. Y mire con lo que salió. Claro, porque Ni aún a Jesús le estaban creyendo. naturalizaron a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra. Lo volvieron ovejita del mismo rebaño. Oiga, pero entonces, miren esto que me parece muy interesante ya en estos últimos minuticos que nos quedan. Dice entonces que en la Mariología se alcanzan de forma visible las cuestiones de la relación entre la actividad humana y la divina, de la esencia y del sentido de la justificación y la santificación, del estado del hombre perfecto. No, o sea, miren el estatus
que tiene la Mariología. Yo no voy a decir el estatus que le da el padre Michael Smaus, No, el que es el tiene. estatus que tiene la Mariología. En la Mariología se alcanzan de forma visible las cuestiones de la relación entre la actividad divina y la humana, o sea, la economía de la gracia y la salvación. De la esencia y sentido de la justificación, los frutos de la redención del género humano. Y de la santificación, o sea, las relaciones del Espíritu Santo con el hombre. Y del estado del hombre perfecto. En la Mariología, esto es muy importante para que nos llevemos esta idea y a partir de ahí vamos a trabajar en nuestro próximo programa. Esto lo dejamos aquí claramente para trabajar en nuestro próximo programa. Dice aquí el padre Michael Smaus. En Mariología no se trata solo de María, sino de Cristo, de la Iglesia y del hombre en gracia. Es decir, de la inteligencia de toda la revelación. Porque María, oye, esto es muy importante porque Nuestra Señora no es considerada en la teología solamente como un individuo, no, sino como una figura de la significación Claro. típica en la historia de la salvación. Claro, sí. No. Por eso es el tipo del cristiano, por eso es el reflejo de la iglesia y por eso es el reflejo de Cristo. Este caballero sacerdote, ¿sabes algo de su biografía? El padre Porque son Michael pensamientos ¿qué? Tan iluminados, hombre. Sí, él hace parte de una escuela. Él vive. No, él falleció a mediados del siglo XX. Ajá. Él estudió y se formó en medio de una escuela aristotélica, tomista y escolástica. Escolástica. Una especie de resurgir, Abarcó, pues, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de la escolástica. De la escolástica. abarcó las escuelas. Entonces, claro, las principales escuelas del pensamiento Sí. teológico, pero lo más tradicional también. Entonces, un pensamiento muy ortodoxo. Inclusive él llegó a ser docente del que más adelante tomaría el solio pontificio con el nombre de Benedicto XVI. Caramba. Yo soy Rafiki. Bueno, Él tuvo la oportunidad de evaluar la tesis doctoral de Benedicto XVI. O sea, estamos hablando de un hombre de una proyección, de un peso teológico. un peso pesado. Pesado. Era sacerdote. Sacerdote nacido en Baviera, Secular. en Alemania, secular. Pero lo importante es eso, esa línea escolástica y tradicional de un pensamiento. Es que hablar del pensamiento aristotélico y de la metafísica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es hablar de una contrarrevolución en el pensamiento teológico. Porque eso había sido ya, no digamos superado nunca, sino que había otras corrientes del pensamiento filosófico, habían hecho escuelas y entonces aquello... Rescatado había por quedado Pío, por San Pío X, Pío XI. En las escuelas de teología modernas, Pues que yo sepa, este texto propiamente no es del todo considerado. Pero quien de alguna manera toma elementos de las enseñanzas de Benedicto XVI, pues algo termina Por bebiendo ejemplo, de esta misma Y línea, ya ¿no? para efectos Sí, de sí, sí, finalización. Porque fue una línea de mucha fuerza, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, retomó con fuerza el pensamiento teológico en Alemania, en Francia y en Italia. Toda esta corriente escolástica es muy importante porque en el fondo es la más cercana a la reflexión ortodoxa de las enseñanzas de nuestro Importante Señor estos Jesucristo. qué aclarandos, bonito, hombre. si se entiende que llegaremos, bueno, si Dios lo permite, a esos apartes, la actividad divina y humana. Ey, Está ahí en ese contenido. ¿Está ahí? Está el Tratado de la Gracia, que en teología No, sí. ocupa un tiempo tremendo, es decir, de la gracia, sea la iglesia de antigüedad, como sea, pero aquí de la actividad divina y humana, ahí entonces se centran las reflexiones del Padre Smaus para efectos de entender o de conocer la persona de la Virgen. Ahí está. En el fondo, conociendo a María, la hija predilecta del Padre, seguiremos bebiendo de las grandezas del Hijo de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios.
María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.